Esto va contra la salud de las personas y va contra el dolor, contra la lucha que venimos teniendo hace 15 años. Es decir, Patricia Bullrich se está metiendo con el dolor de las personas. En principio, mientras sea de la boca de Bullrich para afuera, no significa nada. Solo significa una voluta más de humo, de tantas las volutas de humo que suele tirar este gobierno en momentos complicados, creo yo. Pero potencialmente significa un gran problema, un atentado, te diría, contra la salud de las personas. Contra, vos sabés bien, el sufrimiento de muchas personas con muchas patologías, niños con epilepsia, hombres con cáncer, mujeres con fibromialgia, reuma, bueno, un montón de dolencias por las que el cannabis contribuye a mejorar la calidad de vida. Testimonios para dar de esto hay miles, los hemos dado en los últimos 10 años, digamos, es harto conocido. Confundir, como hace Bullrich, el ReproCan con una trampa, como dice ella, para vender marihuana, no sé qué está queriendo decir, es, ¿cómo decirlo para no sonar vulgar? Es, bueno, voy a ser vulgar porque me parece que ella también lo es cagarse en la salud de las personas. Olvidarse de que hay 200.000 personas autorizadas para poder tener, cultivar, transportar o ser cultivadas por otros, pueden ser ONGs o personas, cultivadores solidarios, de modo que puedan acceder fácilmente a un aceite que de otra manera no podrían conseguir. Y eso les cambia la vida. Es decir, pensar que dentro de los 200.000 usuarios hay cientos de miles de narcotraficantes es absolutamente ridículo. Sacar el ReproCan es hacerle un beneficio a los narcotraficantes porque otra vez vuelve el mercado ilegal, tanto del uso terapéutico del cannabis como del uso recreativo, porque lo que Bullrich te está queriendo dar a entender es que el ReproCan sirvió para que mucha gente simule una dolencia y a través de eso pueda cultivar hasta 9 plantas en su casa y hacerse, no sé, construirse una mansión en Nordelta, no sé qué es lo que piensa. Forma todo parte de una construcción narrativa que nada tiene que ver con el liberalismo real en el mundo, tiene que ver más bien con un conservadurismo que no va en línea con las ideas que supuestamente tiene Milei o su ídolo Elon Musk, a quien podemos ver fumar marihuana con Joe Rogan en el podcast más famoso del mundo. Es decir, hay todo una narrativa que es muy contradictoria, hipócrita y además beneficia a los narcotraficantes. Si tenemos tiempo podemos indagar un poco en qué significa el ReproCan y cómo se llegó a esta lucha, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿qué es, cuando hablamos del ReproCan, que es el registro del programa de cannabis, de qué estamos hablando exactamente y cómo llegamos a que fuera ley? En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se aprueba una ley de uso medicinal. Ahora bien, esa ley de uso medicinal que todos celebramos, lo único que hacía, por intermediación de Bullrich, mirá, justo estaba repasando mi libro Marihuana porque se va a reeditar ahora en unos meses, y entonces estaba revisando un poco lo que decía, ¿no? En aquel momento, en 2017, y la intermediación de Patricia Bullrich lo que hizo fue limitar la ley. En aquel momento esa ley nació, ¿cómo decirte?, renga o mutilada. ¿Por qué? Porque lo único que hacía esa ley era permitir la investigación del uso del cannabis en la dolencia específica de la epilepsia refractaria, que era la de los niños en aquel momento. Bueno, ese error o esa mala intención respecto de la ley, ese engaño que se hizo a la comunidad de usuarios medicinales de cannabis, fue subsanada con el gobierno de Alberto Fernández, específicamente en el ministerio, con la gestión en el Ministerio de Salud de Carla Bisotti. A través de resoluciones ministeriales varias, se logró el acceso a la salud. La más importante fue la del ReproCan. ¿Qué es el ReproCan? Es un registro al que vos te podés sumar, con la autorización, por supuesto, del Ministerio de Salud, siempre y cuando tengas un consentimiento informado de un médico. Es decir, vos te inscribís en el ReproCan por tu lado, a través de la página Mi Argentina, decís necesito cultivar, y a la vez tu médico te vincula, a través de un código, con tu indicación, con tu historia clínica, y diciendo, este paciente necesita cannabis para tal dolencia. ¿Por qué? Porque esa resolución no limita a las patologías, es decir, lo único que indica es, si el médico considera que esta persona necesita cannabis, entonces es suficiente. Bueno, eso fue lo que nació en 2021. En 2023 lo que se hizo fue extender ese permiso, que tenía un plazo muy corto de 1 año, a un plazo de 3 años, porque había una dificultad se generaba un cuello de botella en las autorizaciones.
Entonces, a través de esas autorizaciones, vos podés tener hasta 9 plantas en flora en tu casa, podés transportar hasta 40 gramos, es decir, te podés tomar un avión sin sentirte un narco. Y todo eso es lo que ahora quiere Patricia Bullrich borrar con el codo, aduciendo que es una trampa. Eso es lo que no se entiende, eso es lo que no se entiende. Claro. Te agrego algo más cortito. Hace unos meses, la nueva administración del Ministerio de Salud sacó una resolución también bastante ridícula, pero dentro de todo, bueno, era esperable para un gobierno conservador, porque no anulaba ninguna autorización, solo que, entre otras cosas, bajaba la cantidad de plantas permitidas para las ONG que cultivan para terceros, y no dejaba, o sea, no autorizaba a las personas con antecedentes penales, lo cual es ridículo, porque una persona que cumplió su deuda con la ley tiene derecho a ser un ciudadano libre, ¿no? Esto es como pensar en el Día de Independiente, Cabral, que estuvo 3 años preso, entonces con el criterio de Patricia Bullrich ahora, o del ministro Lugones, ahora no podría jugar en primera y está rompiéndola como lo está haciendo. Total, clarísimo. Ese Fero Soriano, si quieren les recomiendo el libro Marihuana para profundizar sobre estas cuestiones, y también, ya que estamos, ¿por qué no?, el libro Turco que publicó recientemente el querido Fero sobre Jorge Asís, que es un laburo que han hecho espectacular, así que también recomendable. Con Pablo Perantuono. Con Pablo Perantuono, exactamente, más que recomendable ese libro también. Fero querido, gracias por tu claridad y estamos hablando en cualquier momento. De nada, Diego, déjame una cosita. Obvio, claro, lo que quieras, adelante. Esta decisión de Bullrich, que se disfraza de combate al narcotráfico, absolutamente ridícula, mientras los narcos siguen viviendo donde ya sabemos que viven, no hay ningún narco que caiga preso, es decir, la ilegalidad de las drogas fomenta el consumo y fomenta el derramamiento de sangre por la disputa del territorio, ya lo podemos ver en Rosario. Esto, lejos de ir en contra del narcotráfico, que todos incluso estaríamos de acuerdo, con más o menores matices en relación a cómo se combate ese narcotráfico, esto va contra la salud de las personas y va contra el dolor, contra la lucha que venimos teniendo hace 15 años. Es decir, Patricia Bullrich se está metiendo con el dolor de las personas.